Doy la bienvenida a todos. Buenas tardes, esperen que vamos a... Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Estela Izquierdo, la mayoría ya me conocen, yo soy presidenta de SADAM. En nombre de toda la comisión directiva le damos la bienvenida y les agradecemos que estén acá con nosotros. La verdad que todos estos 2 años pasados y de pandemia hemos estado permanentemente intercambiando entre todos y bueno, y ahora continuamos. Así que les quiero agradecer a Santiago y a Raúl por hacer posible este webinar, y al doctor Alejandro Dain, que es el experto en el tema y que bueno, nos va a enseñar y vamos a aprender con él muchísimo. También los invito a que entren a la página de SADAM, nuestra página es sadamweb.com.ar. Ahí van a ver todos los webinares, incluido va a estar este también, que va a quedar grabado como lo hacemos siempre. Lo mismo que también ya se encuentra disponible en la página del congreso que tuvimos el 17 de agosto, donde bueno, van a poder ver todas las presentaciones y todo. Así que ahí van a poder ver, intercambiar todo lo que ustedes necesiten las veces que lo requieran. Así que el webinar de hoy va a tratar sobre diabetes, actualización en tratamientos con infusiones de insulina. Les agradezco que estén con nosotros y le voy a pasar la palabra a Claudio Rodríguez, que es integrante de nuestra comisión directiva y que va a coordinar el seminario. Así que bueno, Claudio, te cedo la palabra para que vos puedas continuar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Estela. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por estar aquí. Gracias a Santiago. Por supuesto, el doctor Alejandro Dain es todo un especialista en el tema. Antes de presentarlo, les voy a pedir algunas cuestiones solo técnicas, que primeramente que silencien, que muteen sus micrófonos para poder que el doctor pueda exponer sin ruido, porque los Zoom tienen ese problema. Las preguntas podemos ir haciéndolas en el chat. El doctor va a hacer alguna pausa entre bloque y bloque, porque su exposición va a constar en 3 bloques, donde ustedes van a poder hacer las preguntas allí, o yo se las leo, si ustedes gustan, del chat directamente. Así que bueno, dicho esto, vamos a presentar al doctor Alejandro Dain, que es doctor en medicina, profesor universitario de grado en la Universidad Nacional de Córdoba y de Villa María, y profesor de posgrado en calidad de codirector de la Maestría de Nutrición y Diabetes en la Universidad Católica de Córdoba. El doctor es especialista en medicina interna, diabetes y nutrición, experto en diabetes, socio titular de la Sociedad de Diabetes y miembro del Comité de Tecnología y del Comité de Farmacología de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que bueno, le vamos a ceder la palabra al doctor y muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes, casi ya buenas noches en un ratito. Muchísimas gracias por la invitación. Le decía recién a Estela y a Claudio que en cualquier momento me tienen que poner a hacer la especialidad en auditoría porque paso mucho tiempo con ustedes, así que en cualquier momento tenemos que empezar a compartir la mesa de trabajo. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Estela y a Claudio y por la generosa presentación de ambos. Bueno, ahí vamos a compartir un poco lo que les comentaba recién Claudio. La idea es que bueno, pongan sus comentarios, sus preguntas, y la idea es ir haciendo un pequeño parate como para que también podamos de última estirar un poquito las piernas, 1 o 2 minutos, y estamos viviendo esta transformación digital no solo en la diabetes, sino también en la forma de comunicarnos, en donde empezamos a trabajar con cuestiones virtuales, cuestiones presenciales, un poco de híbrido, y creo que está bueno. Recién contaba también que ustedes van poniendo estas webinars. Entonces eso me parece súper interesante, que uno pueda entrar a la página y revisar la webinar, y uno dice ver el pedacito que me quedó de duda y lo vuelvo a revisar y copio la cita bibliográfica y la busco. Me parece súper interesante
todos estos caminos que la tecnología hoy nos aporta, ¿no? Y esa misma tecnología es la que hoy también nos aporta en diabetes muchos beneficios, muchos dolores de cabeza, porque además los consensos son tan nuevos, las guías son tan nuevas y tan cambiantes, que eso hace también que necesitemos que haya una mesa de diálogo. Eso por ahí hemos charlado con esto con auditores amigos, y me parece que es fundamental esta mesa de diálogo en donde los actores puedan participar, tanto la persona con diabetes como su entorno, los médicos tratantes, la nutricionista, el psicólogo. Me parece que hoy pensar que podemos manejar la complejidad de la diabetes y sobre todo la complejidad de la diabetes tipo 1, ni hablar si además de la complejidad de la diabetes y de la diabetes tipo 1, también estamos pensando, ahí justo se activó, ahí está. Decía que en el medio de esta complejidad, si además estamos hablando por ahí de un adolescente o de un niño con diabetes tipo 1, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces es imposible pensar que esto se puede manejar en 4 paredes, en un solo consultorio. Entonces por eso me parece fundamental que empecemos a trabajar pensando en esta mesa de debate, ¿no? Es la única manera que tengo el convencimiento de esto puede llevar un buen resultado. Por eso un poco a esta conversación, a este conversatorio de hoy, le puse de nombre así medio de película, ya como estamos llegando al fin de semana, sirve como para los pochoclos y la coca, lo cual no estaría mal si alguno se levanta a buscar su mate, su pochoclo o su gaseosa, ¿no? Un camino y 3 historias, porque vamos a tratar de ir armando este camino y después vamos a ver algunos casos clínicos que puedan ayudar a contar un poquito todas estas historias, ¿no? A ver qué ahí está. Bueno, estos son mis conflictos de interés y un poquito la agenda de lo que vamos a hablar es esto de la actualización de la tecnología en el tratamiento y seguimiento de las personas con diabetes tipo 1. Hemos aprendido bastante y sobre todo siempre digo en lo personal, ¿no? Uno aprende y sigue aprendiendo y van cambiando algunos paradigmas y uno también se da cuenta de todo lo que no sabe, ¿no? Y este último tiempo creo que también uno va aprendiendo de las limitaciones de cada sistema, sobre todo cuando uno va pensando en el candidato, en la transición de entre sistemas para una misma persona, qué es lo que hay de nuevo en el tema de microinfusoras o qué es lo que se viene, y algunas cuestiones con estas 3 historias para que podamos ver, ¿no? Ahí tienen mi mail y cualquier cosa en la que podamos colaborar, siempre cuentan y en un ratito, cuando hablemos de guías, les van a subir un Google Form para que los que estén interesados en recibir un material científico adicional puedan escribir ahí y les van a compartir las guías y algún material accesorio que por ahí les puede servir. Entonces, este va a ser nuestro camino, que el camino va a ser lograr un buen control metabólico hoy en diabetes, sin hipoglucemias y sin aumentar la carga de la enfermedad. Si esto llegara a ser posible, sería como una gran meta de tener más pacientes en rango que no generen hipoglucemias, y por supuesto esto se traduce en una mejor calidad de vida para la persona, en menores complicaciones. Y las 3 historias de hoy van a hacer contar un poquito la vida de Pablo, de Ana y de Marcelo, que son pacientes reales, por supuesto, con cambiados los nombres como corresponde, pero que son pacientes que uno tiene en el consultorio. El armado de este rompecabezas con respecto al control metabólico hoy no es tan fácil, porque uno diría, a veces la misma ignorancia nos permitía ser felices en un pasado, ¿no? Porque
hace unos años atrás, no tanto, ¿no? Pero previo al 2015, al 2010, cuando empezaron a salir los monitores continuos de glucosa, o cuando empezamos a tener digitalización de los datos del monitoreo capilar, uno se manejaba básicamente con la glicosilada y el cuadernito de anotación del paciente. Por supuesto que el riesgo de eso era tener un montón de pacientes en hipoglucemia, con complicaciones, con cetoacidosis, etc. Entonces, se empezaron a agregar datos que me parecen re interesantes, que todos empecemos a hablar este mismo idioma. Esto vendría a ser como la nueva, salir de la Torre de Babel, de hablar distintos idiomas y llegar a hablar un mismo idioma, ¿no? De pensar en la glicosilada como un dato más dentro de esto, si bien sigue siendo un dato importante porque todos los outcomes de los estudios más importantes en diabetes, como el DSCT, el UKPDS, etcétera, se han hecho con hemoglobina glicosilada y nadie duda que una hemoglobina glicosilada cercana a 7 nos garantiza menor complicaciones macro y microvasculares, pero aparecen distintos sistemas que nos empiezan a aportar datos sobre la glicosilada estimada como un valor matemático, no biológico, que este indicador del manejo de la glucosa, o Glucose Management Indicator. El otro parámetro súper importante que lo podemos ver en la digitalización de los datos capilares, como porcentaje en rango o porcentaje en hipoglucemia, y en el monitor continuo de glucosa o monitor intermitente de glucosa o tipo flash, lo podemos ver como tiempo en hipoglucemia. Yo creo que estos datos, ya se los voy a ir mostrando, pero teniéndolo en cuenta en la bajada de datos, creo que es súper, súper importante porque nos permite claramente tener una idea del paciente, dónde está, cuánto la pasa bien y cuánto la pasa mal. El otro es, como decíamos recién, este tiempo en rango o porcentaje en rango. Porcentaje en rango lo hablamos cuando es un control capilar y tiempo en rango lo hablamos cuando es un monitor continuo o intermitente de glucosa. Y decimos más del 70%, y este 70% se linkea con todo lo anterior. O sea, un paciente que tiene más del 70% del tiempo en rango significa que está más de 17 horas en control, lo cual habla de un muy buen día. Y esto se correlaciona con un bajo tiempo en hipoglucemia, porque no le da el tiempo, por suerte, para estar en hipoglucemia, y una glicosilada cercana a 7. Y eso, a su vez, se relaciona con una baja variabilidad, entendiendo esta variabilidad como la posibilidad de oscilaciones o de excursiones glucémicas alrededor de una media, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque yo siempre doy el ejemplo típico del auto en la autopista, y un auto que va siempre por su ruta, llega mejor, llega más rápido, llega más entero, gasta menos nafta. Entonces, mientras más este auto va por colectora o va haciendo zigzag, claramente le va peor. Entonces, es claro que las oscilaciones tienen un fenómeno de variabilidad y un fenómeno de estrés metabólico severo. Entonces, hoy armamos un poco el clúster con todos estos datos. Y, por supuesto, si esto se da, yo voy a tener una muy buena calidad de vida y una baja de la carga de la enfermedad, que hoy hablamos mucho de esto, ¿no? Del burnout del paciente, y no solo del paciente. Les confieso que un paciente que tiene buena calidad de vida, tiene compromiso con su enfermedad, es adherente y tiene una baja carga de la enfermedad, claramente se traduce en una baja carga de la enfermedad también para el médico, que es muy positivo, porque estos pacientes que se autogestionan y que van por un carril divino, que por suerte los hay, nos hacen amar un poco más nuestra vida de médico y pensar que es posible este tipo de camino, ¿no? Entonces, vamos viendo que en tecnología en diabetes hoy, en lo que se llama la revolución industrial en diabetes 4.0, ya estamos hablando de la 4.0, fíjese que esto va evolucionando así. El leitmotiv de la revolución 4.0 tiene que ver con la integración, ya ni siquiera con productos aislados.
no con una bomba de insulina o con un monitor continuo o con un monitor intermitente o con un aparatito que digitalice o una linda aplicación del celular que cuente calorías o que cuente carbohidratos, sino tiene que ver con la integración de todos estos datos, punto 1. Y punto 2, que me parece sumamente interesante y creo que es lo que vamos a escuchar mucho en los próximos años, tiene que ver con la asistencia de la toma de decisiones. O sea, que un sistema, una plataforma digital, nuclee todos los datos del paciente, sea de lo que use, sea que use un pen de insulina con un aparatito, sea que use un pen con un monitor flash, sea que use una bomba con un monitor flash o que use una bomba integrada, todo esto vaya a una plataforma digital, entrecruce los datos de sueño, de caminata, de saturación de oxígeno, lo que ustedes quieran, y eso vaya a una asistencia digital de toma de decisiones. Vendría a ser una onda Siri o Alexa o Bixby o el sistema que sea, y que le diga al paciente, che, flaco, ponete 2 unidades de insulina porque la cosa no te va a ir bien si vas a morfar eso que tenés al frente y no te pones insulina. Y esto va a ser, yo creo, el gran cambio a lo que se viene hoy en diabetes. Y esto uno dice, ¿por qué tenemos que seguir metiendo cosas nuevas, por Dios, y aprendiendo y todo? Primero porque la carga de la enfermedad claramente es muy grande y esto está traducido hoy en trabajos científicos que habla que esta carga de la enfermedad y la cantidad de decisiones que tiene que tomar una persona con diabetes. Y fíjense que acá hago un pequeño paréntesis porque esto es interesante analizar. No siempre el sistema automatizado más caro y con más chiches le va a generar al paciente una baja carga de la enfermedad. Puede generarle una buena calidad de vida, sin lugar a dudas. Tiene menos hipo, tiene la glicosilada en 7, tiene la variabilidad baja, tiene un buen tiempo en rango. Pero el paciente desarrolla un distrés en diabetes terrible, una depresión que termina la bomba, costó 2 millones de obras sociales contra la... Y ahí viendo, parece así se lo ven bien gráfico al tema. Esto es muy importante porque hoy está cada vez más descrito cómo los sistemas, y esto tenemos que aprender a detectarlo y a trabajarlo en los pacientes, porque una cosa es el mito y la ilusión que tiene el paciente y su familia, de que todo esto genera cambios mágicos, y otra cosa es la vivencia que se genera a partir de la utilización de los sistemas. Uno logra un montón de cambios metabólicos impresionantes, lo cual se asocia a disminución de complicaciones macro y microvasculares, pero también viene de la mano una depresión que termina encerrando el sistema y termina bajando el nivel de efectividad de todo esto. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en detectar esto. Nosotros como médicos tenemos muy poca formación en detección de carga de enfermedad, de distrés, de depresión. Cuando lo detectamos en realidad ya es bastante más avanzado. Entonces me parece, como decía al inicio, va a haber que trabajar mucho más en lo que tiene que ver en el armado de equipos multidisciplinarios, y creo que en esto, cuando uno piensa que tiene que trabajar en una auditoría integral, por ejemplo, en el caso de ustedes, o en una parte del tratamiento médico integral en el caso de nosotros, creo que es indudable que vamos a tener que preparar a psicólogos, a psicopedagogos, para este armado del equipo médico sin lugar a dudas. Que es un poco lo que hablábamos de este tema del armado de los equipos de salud. Fíjense por qué también, ¿no? Porque hay estudios como este estudio interesantísimo que es el T1D Exchange. Este estudio tiene 2 cortes, un corte del 2014 al 2016 y otro corte del 2016 al 2018, en donde en el primer corte no había el boom, por ejemplo, de monitoreo continuo de glucosa que hubo en el segundo corte. El primer corte es el naranja, el segundo es el celeste, y si ustedes se fijan, al segundo corte le fue peor, cuando en realidad el aumento de la tecnología se evidenció en más del 70% de los usuarios. Entonces uno dice, pucha, ¿qué pasa acá?
cuando hay un aumento de tecnología que mejora la calidad de vida del paciente y empeora los resultados metabólicos. Está bien que en este estudio se valora fundamentalmente hemoglobina glicosilada como punto de corte. Quizás que a este estudio le falta parámetros de carga de la enfermedad y calidad de vida, eso sin lugar a dudas. Y claramente uno de los peores momentos de la vida que tiene que ver con la adolescencia es donde peor se ve. Fíjese que después hay un acercamiento entre las dos curvas de control metabólico y hay un mucho mejor control metabólico a partir de los 20, 30 años y casi que queda estable. Por supuesto que si uno empieza a ver acá hipoglucemia, calidad de vida, adherencia del paciente, seguramente podríamos discutir un montón de otras cosas, pero claramente lo que nos muestra, y si ustedes después ven los cuadritos, fíjense que en negro, el sólido negro es solamente paciente en MDI, después son pacientes que tienen, por ejemplo, bomba de insulina o que tienen MDI más bomba de insulina o MDI más monitor continuo de glucosa o bomba automatizada. Y fíjense que los cambios, por ejemplo, en los últimos grupos, son muy similares, obteniendo casi el mismo control metabólico. O sea que la diferencia o la pelea que podemos llegar a tener en la indicación de los distintos sistemas no se va a basar claramente solo en una hemoglobina glicosilada. Si vamos a quedar pidiendo solo esto, nos vamos a quedar cortos en una buena evaluación, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a pensar en los otros parámetros que les mostré y vamos a tener que empezar a pensar en parámetros quizás no matemáticos, sino que tengan que ver con calidad de vida y incorporar, como les decía, a un psicólogo que esté preparado en esto, ¿no? En evaluar este tipo de parámetros, de variables en nuestros pacientes. Entonces, todo esto que hablamos del tiempo en rango, que hablamos de la glicosilada, de la variabilidad o de la hipoglucemia, nos va a permitir, cuando esto esté alineado, nos va a permitir disminuir las complicaciones macro y microvasculares, nos va a permitir el control metabólico, nos va a permitir tener menor frecuencia y gravedad de hipoglucemia, y todo esto traducirse en una menor carga de la enfermedad y con mejor calidad de vida. El tema que nosotros tenemos un gran desafío por delante para llegar a esto. Tenemos un desafío que a veces no se habla de este desafío porque pareciera que todo se soluciona con ponerle una bomba a un paciente y nada más, y claramente ahí aparece un gran desafío, ¿no? Que tiene que ver con una educación global y que tenemos que hablarlo a esto claramente y buscar el entorno educativo que se requiera. Va a haber que hablar de la organización de los sistemas, de la cobertura, y va a hablar que también esto es importante, que tiene que ver con la costo-eficacia. Y el tema de la costo-eficacia no solo medido, como decíamos anteriormente, como cuestiones solo matemáticas, sino también tener en cuenta todas estas variables cualitativas que hacen a lo psicológico para poder identificar quiénes son los pacientes que más se van a beneficiar con determinado sistema. Acá hay un punto interesantísimo, porque por ejemplo la Sociedad Española de Diabetes, que está esto publicado, uno lo puede buscar en la misma página de la sociedad, ellos cuando dan sus guías de tecnología, hace muy poquito que la actualizaron, hablan de también criterio de postergación o de suspensión. Y esto es interesante, digo, porque a veces un paciente que no logra ser un candidato ideal para, por ejemplo, un microinfusor de insulina o una bomba automatizada, no quiere decir que no lo pueda lograr. Y esto me parece también que es importante hablarlo con los médicos, hablarlo con los pacientes, decirle, mira flaco, hoy no estás para esto, pero sí estás para esto otro. Entonces, probablemente educándolo vas a ir a la Nutri, vas a ir acá, pero tenemos que armar el circuito, ¿sí? Porque tampoco sirve si a un paciente yo le digo, mira, vos no estás hoy para esto, sacá un turno con un psicólogo que lo va a ver en 3 meses y el psicólogo no tiene idea de diabetes ni de tecnología, o va a sacar un turno con una Nutri que se formó en la década del 80 y todavía está indicando la barrita de Cereal Light, y claro, claramente con esos equipos el paciente no va a mejorar. Por eso creo de que en el segundo punto, que tiene que ver con el desafío,
tiene que ver con el desafío de organizar los sistemas. Entonces, la obra social tendrá que tener un circuito de profesionales aptos, capacitados, un circuito de nutricionistas que trabajan en esto, un circuito de psicólogos que trabajan en esto, y es el verdadero desafío de poder empezar a hablar de todas estas cuestiones. Hay muchísimos estudios, yo acá les puse uno que me parece interesantísimo, publicado en Pediatric Diabetes el año pasado, sobre este mismo estudio comparando los controles metabólicos, y cuando uno empieza a ver, fíjense ahí en glicosilada, hay una mejoría en glicosilada, hay una mejoría en el tiempo en hipoglucemia. Fíjense que en pacientes pediátricos hablar de una glicosilada de 7.5 es un control excelente, porque yo termino recibiendo chicos de 14, 15 años en transición, todos con más de 10 de glicosilada, que me agarro de los pelos y digo, ¿qué estuvieron haciendo estos chicos desde el debut ahora? Empezamos a correr con los tiempos porque ya pasaron 10 años de enfermedad y estamos hablando, fíjense, si uno, miren qué loco esto, si uno piensa en un paciente con diabetes de tipo 2, de 50 años que debuta, cuando uno lo ve a los 65, 15 años de evolución, con una glico de 10, nadie duda que va a tener un infarto en cualquier momento. Nadie duda que ese paciente va a tener un problema en la pierna. Ahora, cuando uno ve un pibe de diabetes tipo 1, que debutó a los 5 años, los ve a los 25, pasaron 20 años de enfermedad y nosotros seguimos pensando que es una persona sana, porque dice, es joven, pero tiene 20 años de evolución de una enfermedad metabólica como la diabetes, que lo catapulta al alto riesgo cardiovascular. Entonces, le hacemos estudios y empezamos a ver un montón de cosas, ni hablar si viene mal controlado. Entonces, me parece que tenemos que empezar a identificar a estos pacientes y a estar preocupados. Hoy, si un paciente con diabetes tipo 1 ya lleva 15, 20 años de evolución y sigue teniendo mal control metabólico, hoy a mí esos pacientes son los que me hacen parar los pelitos de la nuca, porque claramente nos corre un chucho de frío en la espalda, porque ese pibe a los 40 está en un sillón de diálisis o tiene un ojo que no ve. Y esa es la realidad nuestra en la Argentina. La realidad nuestra en la Argentina no es el 4 a 5% de pacientes con diabetes tipo 1 que tiene hoy un monitor continuo de glucosa o una bomba, sino es el 95% restante de los chicos con diabetes tipo 1 que uno empieza a ver en el consultorio con problemas bastante graves. Entonces, hay que empezar a trabajar un poquito en todo esto. Por eso es importante reconocer los beneficios y los desafíos o las limitaciones de los sistemas. Fíjense, este es un trabajo también muy interesante presentado en Diabetes Technology en el año 2019, cuando habla de los beneficios del monitoreo continuo de glucosa o de los desafíos. Y está claro cuáles son los beneficios que tienen que ver con la mejoría de la calidad de vida, del control metabólico, de disminución de hipoglucemia. Esto hay un montón de data cada vez más contundente sobre los beneficios, pero también, si no hay educación, esto no se logra. Está claramente demostrado que el aumento del costo no supera el beneficio sin la educación, pero además también dejar de venderle al paciente que esto le va a ser un espejito de color y le va a salvar la vida, porque también produce dolor, genera burnout por las alarmas, tiene tiempo de latencia que el paciente tiene que aprender a reconocer y va a tener que usar el sistema capilar para disminuir esa latencia, genera dermatitis de contacto importante y a veces el paciente entra en una crisis por la infoxicación que esto le brinda. Entonces, va a haber que trabajar mucho en esto y va a haber que también determinar cuáles son los pasos óptimos para que los pacientes vayan adquiriendo distintos tipos de tecnología. Entonces, me parece importante como un tip para tener en cuenta y no olvidar que la incidencia hoy de diabetes tipo 1 está en continuo aumento. Fíjense que hay datos interesantísimos de pacientes que han debutado con diabetes tipo 1 post-COVID, y lo vamos a ver muchísimo en los próximos años. Hay estudios muy interesantes publicados en estos 2 últimos años. Yo hace poquito hice una revisión de esto y lo que se va a venir, yo creo, va a haber un aumento de incidencia en niños post-COVID. Acuérdense que los chicos fueron los últimos en vacunarse hasta que aparecieron las vacunas aptas para menores de 6 años
y han tenido COVID asintomática, así que me parece que va a haber que mejorar el screening de estos pacientes. Hay estudios interesantísimos. Ustedes saben que nosotros tenemos más de un 50% por la última encuesta de factores de riesgo de obesidad y sobrepeso en adolescencia y pediatría. Y hay estudios re interesantes hoy también sobre aumento de la incidencia de diabetes tipo 1 en niños, en jóvenes que fueron obesos en la infancia. Fíjense cómo empezamos a complicar la cuestión, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Obviamente que el control metabólico hoy no se discute, que reduce complicaciones macro y microvasculares. Recuerden, por favor, esto que hablé del tiempo de evolución en diabetes tipo 1, hoy como pacientes de alto riesgo cardiovascular. El avance de nuevas insulinas permite hoy la predictibilidad de la acción y menores complicaciones. La tecnología mejora el control metabólico y mejora la calidad de vida, y el costo de estos avances genera obviamente una gran brecha de inequidad hoy de accesibilidad, por lo cual es importante que empecemos a trabajar seriamente en el costo-beneficio. Entonces estas son nuestras tres historias, que es lo que vamos a hablar hoy de Pablo, de Ana y de Marcelo, tratando de identificar un poquito de qué se trata todo esto. Y recordar siempre que el método se debe adaptar a la persona y fundamentalmente a su historia personal, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Ahí ustedes ven, y esto es parte de la bibliografía que los que necesiten se la vamos a pasar, con respecto a indicaciones de sistema de infusión continua de insulina. Esto es un mix entre las distintas guías, ¿no? Yo ahí lo traté de agrupar en indicaciones clínicas, en indicaciones metabólicas y en indicaciones que tienen que ver con calidad de vida y aspectos psicológicos. Quizás la condición que a ustedes más les llega es esta de la falta de control metabólico objetivo, de tiempo en rango, con cumplimiento correcto de un esquema de múltiples dosis, con un automonitoreo estructurado o un monitor continuo de glucosa de tipo intermitente durante un tiempo prudencial y demostrado dentro de un proceso educativo estructurado. Yo creo que eso es hoy probablemente la indicación de un microinfusor más común. La otra es la de variabilidad glucémica, que no se haya podido resolver antes, y por supuesto la de hipoglucemia, ¿no? Pero es una pirámide, porque verdaderamente la cantidad de pacientes hoy que tienen una falta de control metabólico versus los que tienen hipoglucemias severas, en realidad la gran mayoría está dentro del primer grupo, y son mucho menos los que verdaderamente se presentan con hipoglucemia frecuentes, nocturnas o recurrentes, que por supuesto son sumamente graves y que hablan de un subgrupo de pacientes de extrema vulnerabilidad, pero que corresponden a el vértice de la pirámide y no a la base, ¿no? Pero claramente si no solucionamos la base, esos pacientes terminan en el vértice desarrollando esta cuestión de gran vulnerabilidad. Por eso tenemos que trabajar en esa gran masa de pacientes que cada vez se va a engrosar más, y tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar de manera enérgica, porque claramente no podemos esperar que pase el tiempo y que terminen en el vértice, porque eso no le ayuda a nadie, ni a los pacientes, ni al sistema de salud. ¿Cuándo indicar en este viaje que comienza un monitor continuo de glucosa o un sistema de infusión continua de insulina? Y esto va a tener que ver con varios aspectos. Va a tener que ver con la historia clínica del paciente, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Tiene que ver con el monitoreo del paciente glucémico, el automonitoreo capilar o el monitoreo continuo de glucosa. Tiene que ver con el sistema de insulinización que el paciente tiene, eso es fundamental hacer un análisis, y tiene que ver también con la historia nutricional y con la historia de actividad física, psicológica, social que el paciente tiene, como para completar todo este clúster. Y nosotros tenemos que aprender a cruzar todos estos datos, tanto como médicos tratantes como parte del equipo de salud y dentro de la auditoría, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo ha sido la historia de la diabetes y sus complicaciones,
qué esquema ha realizado hasta la fecha, ¿no? Cómo ha sido el proceso, esto que les decía yo de ir resolviendo un poco mejor esta base de la pirámide, porque muchos pacientes no completan los esquemas son inconclusos, rápidamente se hacen transiciones, entonces ir viendo qué es lo que está sucediendo, cómo han sido el resultado de estos esquemas, cómo ha sido el control metabólico con cada esquema, qué educación nutricional ha tenido, qué descarga de datos tenemos. Es increíble que en esta época de optimización tecnológica todavía sigamos viendo pacientes que vienen al consultorio sin saber que se pueden descargar los datos digitales, ni hablar que ni siquiera vienen con el cuadernito, por lo menos si vinieran con el cuadernito. Entonces, empezamos a educar analfabetos tecnológicos de una manera increíble en el consultorio, y uno, cuando ya tiene un grupo de pacientes que vienen, que uno ya los tiene como acostumbrado, es increíble cuando uno tiene que ir a foja cero en el consultorio y decirle, ¿cómo descargar los datos? ¿Descargar qué? Pero vos no descargás los datos de tu aparatito, no usás ninguna aplicación para poder descargarlo. Hoy teniendo a la mano un montón de aplicaciones gratuitas, por ejemplo, y claramente son pacientes analfabetos de la enfermedad que han perdido años por falta de una cultura de educación diabetológica, ¿no? Y bueno, y todos los otros aspectos que ustedes también ahí están leyendo junto conmigo. Entonces, la búsqueda del paciente ideal para cualquiera de estos sistemas tiene que ver fuertemente con la historia de la educación diabetológica. Fuertemente tiene que ver con eso. Y claramente yo les puedo asegurar, en 10 minutos de entrevista con el paciente, uno se da cuenta si el paciente, en qué momento de ese analfabetismo está el paciente y en qué momento de su alfabetización diabetológica está. Y eso me parece sumamente importante para hablar de un paciente ideal o para hablar también de un paciente que le faltan herramientas. Y esto también es fundamental reconocerlo, qué habilidades técnicas tiene, cómo calcula su insulina rápida, qué plan alimentario está recibiendo el paciente como inclusive parámetro de nutrición saludable, cómo corrige sus hiperglucemias, qué tipo de actitud tiene frente a la enfermedad. Claramente esto es imposible hablar con un paciente. Ayer hacía consultorio mientras yo hablaba con el paciente y la mamá, el paciente miraba hacia abajo todo el tiempo. Y como chiste le digo, flaco, si no me mirás un poquito más arriba, me voy a tener que tirar al suelo boca arriba para que nos veamos. Y le digo, y no estoy en condiciones físicas ni en edad para tirarme en el piso porque me va a levantar vos. Entonces, bueno, eso distendió un poquito la situación. Pero claro, imagínense si yo con ese pibe me pongo a pensar en candidato o le hablo de una bomba de insulina. Claramente no vuelve más al consultorio en los próximos meses. Entonces, hay que trabajar muy bien en todo esto y hay que ver qué capacidad tiene el paciente de resolver situaciones básicas. Y ni hablar que tenemos que empezar a acostumbrarnos todos los actores en salud a escribir todo esto en la historia clínica del paciente, sobre todo este proceso educativo. Entonces, para ir analizando, fíjense, este vendría a ser, ahora que está tan de moda las precuelas, ¿no? De las películas y de las series, este vendría a ser la precuela del Señor de los Anillos, si quieren, o de La Casa del Dragón, que ahora se estrenó. Sería importante ver esto, ¿no? Porque después lo vemos con la bomba puesta y decimos, ay, no funcionó, ¿cómo no va a funcionar? Miren, lleva 2 años de bomba y tiene una 10 de glicosilada, y yo me agarro de los pelos. Y cuando uno empieza a ver esto para atrás, ¿no? Este análisis retrospectivo, se da cuenta que tendríamos que haber empezado analizando cómo venía con el esquema terapéutico, ¿no? Ver qué dosis diaria de insulina tiene. Yo estoy agotado de ver dosis de pacientes con diabetes tipo 1 manejados como si fueran tipo 2, y esto tiene que ver con una premisa tan básica del cálculo inicial por edad y peso, que no se hace, según el control metabólico, según de cómo está el páncreas funcionando en ese momento. Empezar a usar insulinas que están probadas para este tipo de paciente. No es lo mismo insulinizar un paciente con diabetes tipo 2, con un NPH, bedtime, que puede andar fantástico,
que insulinizar un tipo 1 con un NPH, eso claramente vamos a tener que dejarlo de hacer si queremos evitar que el paciente tenga variabilidad por el tipo de insulina y terminemos pensando en una bomba por una hipoglucemia que le generó el NPH. Entonces, todas las insulinas bajan la misma proporción de hemoglobina glicosilada. Eso quiero que queden claro. No importa la insulina que use, toda la insulina es insulina una vez que alcanza el sistema capilar. Ahora, eso traduce la misma reducción de glucosa y de glicosilada, porque la glicosilada es una medida de promedio de exposición glucémica. Ahora, no todas las insulinas tienen, las basales, la misma vida media y la misma potencia de variabilidad intrínseca. Y eso se traduce directamente en hipoglucemia. Y en esto, nosotros en el diabético tipo 1 estoy hablando, no en el tipo 2 insulinizado. En el tipo 2 podemos discutir, hay millones de alternativas con insulinoterapia, pero en el tipo 1 recuerden que tenemos que tratar de utilizar insulina fundamentalmente de segunda generación, que está probado que tienen vida media más larga y que están probado que tienen menor variabilidad intrínseca. Y eso les va a permitir darse cuenta si el paciente tiene hipoglucemias asociadas por el tratamiento o tiene hipoglucemias asociadas por una mala insulinización, por la mala calidad de la insulina que se esté utilizando. Y eso me parece sumamente importante detectarlo. A veces con mejorar la insulinización en el tipo de insulina y guardando, que es lo otro que les puse ahí en el esquema, guardando una buena relación entre basal y bolo. Ningún paciente tipo 1 podemos ver si está en el vértice por la hipoglucemia recurrentes o problemática, si el 80% del total de insulina que recibe es una insulina lenta. Imposible que podamos pensar que está bien insulinizado con una insulinización no fisiológica. Entonces, claramente se entendió todo mal si estamos haciendo al revés. Y esto es fundamental. Acuérdense que el 50%, no más, les diría el 40%, y en edades pediátricas tiene que ser menos todavía que eso, el paciente tiene que estar con una lenta en el total de su insulina. Y la rápida es variable y dinámica porque es de acuerdo a lo que come, a lo que se mueve, a los valores que tiene precomida. Y eso tiene que ser lo más variable. Acuérdense que nosotros pasamos más tiempo despiertos y comiendo post comida que durmiendo. Ojalá pasáramos más tiempo en ayuna, porque eso sí significaría la acción de la lenta, ¿no? Pero si no, hay que volver un poco a las clases de fisiología del páncreas y esto nos va a quedar más claro. Entonces, eso es fundamental. El otro tema fundamental que no me quiero olvidar, y acá entra el especialista en nutrición médica, la licenciada o licenciado en nutrición, tenemos que trabajar en el conteo de carbohidratos, en el conteo de grasa, pero fundamentalmente hay que trabajar en conceptos de alimentación saludable, que no esté fuera de rango con lo que queremos de la persona con diabetes. Y esto es fundamental trabajar con nutricionistas formadas en estos últimos años y con un gran principio de realidad, ¿no? Porque por ahí también se le impone al paciente principios nutricionales que no los aplican ni ellos mismos en su casa. Entonces, esto es fundamental de empezar a trabajar, ¿no? Estamos yendo rápidamente a una revolución tecnológica muy interesante, pero recordemos que los prescriptores, o sea, me hago cargo de esto, somos migrantes tecnológicos, no somos nativos tecnológicos, y los pacientes muchas veces se adecúan más a la tecnología que los propios médicos que prescribimos la tecnología. Entonces, esto también es importante para empezar a trabajar en la educación médica, ¿no? Fíjese que también aparecen distintos sistemas como las bombas parche o los microinfusores o microbombas que también tienen hoy una evolución tecnológica súper interesante. Fíjense este trabajo de hace muy poquito publicado en New England, que a mí me pareció súper interesante, habla hoy de lo que tiene que ver con métodos para infundir insulina o para monitorear la glucosa, y va de métodos estándares, que considera basales o pivotales en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y métodos emergentes o de tecnología emergente. Fíjense que pone en lo que tiene que ver con terapias estándares, ¿no?
empieza con insulinas y viales y cartucho como lo basal, pero rápidamente va al pen de insulina, va a monitoreo capilar exactos y mínimamente invasivos, va al microinfusor de insulina de conexión abierta y va a diferentes formulaciones de nuevas insulinas. ¿Y cuál es el método emergente o de tecnología emergente? Va al monitoreo continuo de glucosa, va a los infusores de asa cerrada o a los sistemas automatizados, a los pen inteligentes, que es lo que se viene próximamente, y a otras terapias como por ejemplo la nanomedicina, que también es muy interesante todo lo que se va abordando. Entonces, veamos que esto viene en una evolución rápida y lo que nosotros hoy creíamos de tecnología de punta ya es una terapia que debería ser considerada estándar y debería ser provista de manera habitual al paciente. Fíjense que esta es parte de la guía, esta es una de las guías que les comentábamos que les vamos a compartir, si ustedes quieren. Esta guía que es de la última guía de actualización en diabetes tipo 1, el consenso de la Asociación Americana de Diabetes y de Endocrinólogos Clínicos de la Sociedad Europea de Diabetes. Fíjense que es muy interesante porque primero que nada marca la educación diabetológica como eje fundamental para entender qué tipo de pacientes tengo al frente. Por eso sigo hinchando la guinda en esto. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo todos los actores que tenemos que ver con la diabetes hoy en la Argentina, fundamentalmente para ponernos a hablar el mismo idioma en lo que significa tener un paciente educado diabetológicamente. Esto que hablaba yo del analfabetismo en diabetes o el proceso de alfabetización en diabetes, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental, que tiene que ver con buscar a un paciente sano o equilibrado para cualquier cosa que uno quiera hacer en una enfermedad crónica, ¿no? En esto, el monitoreo continuo de glucosa hoy tiene un papel muy interesante porque también nos ayuda a educar y a motivar al paciente. Y fíjense qué interesante cuando uno habla de el paciente que, por ejemplo, estaba en MDI, en múltiples dosis de insulina, viene con un monitoreo capilar estructurado, viene con un monitoreo continuo de glucosa y no está en control. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si el paciente quiere cambiar o no. Yo siempre digo acá que yo tengo grandes éxitos, diría un amigo mío paraguayo, en toda su forma de hablar tan histriónica que tienen, que no me va a salir igual porque cada vez que quiero hablar en paraguayo me sale cubano, pero me decía, yo tengo grandes aciertos en la vida, pero de la misma manera tengo grandes fracasos. Y yo siempre lo cito a este gran amigo y digo, yo también en diabetes tengo grandes aciertos y veo a mis pacientes y me siento súper reconfortado, pero también cada tanto aparecen esos grandes fracasos que uno dice, ¿por qué me fracasó la indicación de una bomba de insulina? Y claramente porque no se trabajó con el paciente y hay muchas otras cosas que el paciente no quería cambiar de sus sistemas previos. Y hoy creo yo que las nuevas insulinas de nueva generación, los monitoreos capilares digitalizables, el monitoreo intermitente de glucosa, hoy nos va a permitir que tengamos a un gran grupo de pacientes en la base que no requieran de sistema de infusión continua y puedan andar muy bien en ese sistema si yo priorizo la educación de esos pacientes. Y si los pacientes quieren cambiar, hoy tenemos un buen grupo de tecnología en infusión de insulina que nos apoya. Ahora, si el paciente no quiere cambiar, va a haber que intensificar la educación, no va a haber que ponerlo dentro del grupo de malo paciente de porque no quieran lo que yo quiero, sino va a haber que trabajar mucho en educación en esos pacientes y tratar de mejorar el control metabólico. Fíjense, esta es la otra guía que les van a compartir, si ustedes seguramente ya les van a compartir el Google Form ahí en el chat. Esta guía es muy interesante porque fue una primera guía que revolucionó. Ustedes saben que los británicos son muy conscientes en lo que pueden gastar. Son inconscientes en bastante otras cosas que no las vamos a citar, pero por lo menos en el tema de los gastos en salud pública son muy conscientes y tienen estas famosas guías NICE. Y este médico Choudhury
dirige este equipo de médicos en Gran Bretaña. Esto fue publicado en Diabetes UK y que pertenece a la base de la guía de NICE. Es muy interesante. Y les voy a mostrar 2 o 3 cositas. Después está como para que ustedes lo lean, pero es la guía que yo seguí para las 3 historias de hoy. Fíjense que ellos parten de un tratamiento estándar. Fíjense a qué le llaman estándar. Es un poco de la línea de lo que yo les mostré de la New England. Ellos llaman estándar a un buen esquema de insulinización intensificado. En la relación de Vasalbolo, en el tipo de insulina, en el cálculo de insulina y condiciones básicas de tratamiento. Quiere decir que esto, gente, tiene que estar certificado, tiene que estar cumplido para que yo pueda pasar al resto, porque si no, lo del resto probablemente salga mal. Y en esto tiene que haber una educación estructurada, tiene que haber un equipo de salud multidisciplinario, y vuelvo a hinchar la guinda con el psicólogo, que no formamos psicólogos en educación diabetológica. Yo cada vez que mando a un psicólogo, ya tengo un par que por lo menos me entienden en lo que quiero, no entienden completamente por qué yo les estoy pidiendo que me avalen la utilización de una determinada tecnología. Y dice, pero yo no sé ni usar mi celular, porque vieron que los psicólogos son muy etéreos también en eso, no les gusta mucho la tecnología. Y yo no quiero que me avalen, que me indiquen una bomba, porque para eso estoy yo, pero sí quiero que me digan cómo va a trabajar el paciente con eso, qué es lo que le va a generar al paciente la disrupción en su vida de una nueva tecnología. El monitoreo de glucosa es fundamental y el análisis de datos. Esto no me canso de decirlo, el paciente tiene que digitalizar datos y tiene que aprender a entender esos datos digitalizados. Si no, no sirve porque el paciente no forma parte activa de su proceso de salud. Y esto, evaluarlo y ver qué sucedió. A los 6 o 12 meses, fíjense que se toman un tiempo, salvo que los tiempos apremien porque sea la programación del embarazo o el paciente la está, o sea la edad, pero es tiempo, claro, 100 años, no, que no le de repente andamos en 3 semanas para autorizar un montón de cosas. Entonces, si el paciente no tiene complicaciones, tomarse un tiempo prudencial, revisar todo esto, ver si el paciente lo cumple o no lo cumple, y si no lo cumple, volverá como el juego de la oca a empezar y volveremos a ver qué está pasando desde lo psicológico. Pero si lo cumple, este sistema, muy parecido a las guías de diabetes tipo 2, habla de una monoterapia inicialmente y de una terapia dual después si no se logran los objetivos. Y fíjense que en la terapia de monoterapia, valga la redundancia, tenemos 3 posibles caminos. Un camino de continuar con el monitoreo capilar y agregar un infusor de insulina, el camino de continuar el esquema de múltiples dosis de insulina y agregar un monitor continuo de glucosa intermitente. Fíjense que acá es interesante porque acá hay que analizar si lo que falla es la provisión de insulina. Yo necesito un sistema de provisión de insulina que me la permita dar en forma más fisiológica, pero el paciente viene haciendo 7, 8 mediciones por día capilares y viene bien con eso, entonces tengo que priorizar la infusión. O si en realidad el esquema de insulina está bien, pero tengo que priorizar la medición, o si la cosa no viene bien porque tengo hipoglucemia severa, tengo chicos en pediatría que son inmanejables, o el embarazo en la programación de una piba que tiene diabetes tipo 1 y que quiere embarazarse y que tiene mucha hipoglucemia de variabilidad, quizás que tengo que ir a un monitoreo continuo de glucosa. ¿Cuál es el problema acá en la Argentina? Que no se venden monitores continuos de glucosa sin asociación con la bomba de insulina, que ya van a ver que hay ahora un nuevo actor que acabo de descubrir en un nuevo laboratorio que está empezando a introducir unos monitores continuos de glucosa sin bomba asociada. Esto se reevalúa el uso de la tecnología y empezamos a ver si cumple con los siguientes aspectos en relación a los monitoreos, en relación al uso del sensor intermitente o en relación al uso del monitor continuo. Y si lo cumplen y no alcancé los objetivos, podré pensar en una terapia dual asociando el monitor intermitente con una bomba, por ejemplo, parche,
o utilizando un sistema real-time con una bomba automatizada. Eso ya lo vamos a ver en los ejemplos. Fíjense, esto lo voy pasando rápido porque se los voy a pasar con el material educativo. Esta es la guía de la Asociación de Endocrinólogos Americanos, publicada también el año pasado. Y fíjense que ellos también lo tienen como muy bien. Esta guía, les digo, es imperdible porque está muy bien estructurada. Vieron que los yanquis son bien cuadraditos y estructurados, así que nos viene bien aprovechar la parte positiva. Fíjense que los pacientes, esto tiene categoría B con evidencia fuerte, alta, en dos pacientes que se benefician con microinfusores sin un monitor continuo de glucosa, en aquellas personas que necesiten alcanzar un mejor control metabólico, pero que no tienen grandes episodios de hipoglucemia y que vienen con un monitoreo estructurado. ¿Ven? Esto coincide con la guía anterior, porque acá yo tengo que priorizar la infusión de la insulina sobre la medición de la glucosa, porque eso está bien dado. ¿En qué persona estaría indicada, por ejemplo, asociar un sistema de medición continua de glucosa en aquellos pacientes con terapia intensificada que no quieran utilizar sistemas automáticos? Y los hay porque no quieren tener las alarmas todo el día. ¿Y en qué personas se benefician con sistemas automatizados, con monitor continuo de glucosa? Sobre todo en aquellas personas que están en el vértice de la pirámide y que tengan un gran problema de hipoglucemia que ya van a ver en los casos clínicos, ¿no? Entonces, veamos hoy qué es lo que está disponible en la Argentina. Ya vamos a ir al bloque de preguntas, así vemos si hay dudas hasta acá. Fíjense que cada uno de los sistemas que tenemos, porque tenemos en medición continua de glucosa, mejor dicho, en medición intermitente de glucosa, tenemos el monitoreo flash, que viene con su sistema de descarga digital de datos. En lo que es bombas de insulina sin sistema de monitoreo continuo de glucosa, tenemos la bomba parche, que es la Cochex Solo, que también viene con su sistema de descarga de datos y que adicionalmente tiene el sistema de MySugar, que se puede usar con un esquema de múltiple dosis sin necesidad de la bomba, que anda muy bien para educar a los pacientes porque tiene un sistema de digitalización de datos, se pueden exportar, tiene una calculadora de bolos sumamente interesante con conteo de carbohidratos y tienen en este momento el sistema de Minimed 670, próximo a entrar al país 780, entró y hubo una interrupción, también con su sistema de descarga de datos que se llama Kerlink, la plataforma. Los sistemas, por ejemplo, de monitoreo intermitente, son un acompañante interesantísimo, por ejemplo, con la Cochex Solo, porque el paciente puede escanear y puede cargar sus datos de manera manual en el administrador y utilizar una medición continua de glucosa con, por ejemplo, un sistema de infusión continua de insulina tipo parche, o sea que podemos combinar y hay alternativas interesantes. Y lo que yo les comentaba, hay un nuevo actor en esto que me parece que abre la cancha bastante interesante, que es un laboratorio muy chiquito que trae productos chinos. Yo los conocí en un congreso a fin del año pasado, en noviembre, y me ofrecieron, me regalaron un par de sensores para probarlo con los pacientes, y es muy interesante porque es un sensor continuo, no se tiene que escanear, dura 10 días el monitoreo, o sea que el paciente necesitaría 3 sensores en el mes, el transmisor dura para todo el tratamiento, tiene un sistema de aplicación que ustedes ven ahí que es como una lapicera que tiene en la base el sensor, que eso permite introducir el sensor en la piel y después se retira y ya queda pegado y pasa todos los datos a una aplicación del celular que tiene conexión tanto para iPhone como para Android. Y lo interesante de esto, que además de ir haciendo las curvas, mostrar el tiempo en rango, la glicosividad estimada y todos los parámetros que están avalados hoy internacionalmente, tiene alarmas que están conectadas al celular, entonces al paciente le vibra, le toca una canción, lo que quiera poner como sistema de detección, cada vez que la glucosa va para arriba o para abajo, y me parece bastante interesante. Habría que ver cómo funciona con más cantidad de pacientes. Yo lo probé con 2 pacientes que utilizaban sistema flash y
vimos que los valores iban acompañándose bastante bien. Requiere este sistema de calibración solo el primer día, que requiere 2 o 3 calibraciones, y después requiere una sola calibración por día a la mañana con sistema capilar. Habría que ver un poco más cómo funciona en la práctica. La gente de Diabetec tiene toda una página en la Argentina y sé que hay algunas obras sociales que ya lo están utilizando, así que me parece interesante saber que están. Entonces, se arman estos 3 posibles caminos, 3 o 4 o 5, depende de qué es lo que queramos adicionar, pero si hablamos de monoterapia, hablamos, por ejemplo, de la medición tipo flash o hablamos del sistema abierto de bombas de insulina, y tenemos también el sistema automatizado con el monitor continuo de glucosa, y vemos un poquito estos grupos de pacientes, por así decirlo, en donde podemos priorizar un primer camino, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mejorar el monitoreo de glucosa y entender un poquito los patrones de comportamiento del paciente. Este también es un buen camino si uno, por ejemplo, quiere priorizar, ver qué es lo que está sucediendo y educar al paciente. Yo, por ahí me consultan amigos auditores y les digo, proveeles un buen equipo capilar con buena cantidad de tira y proveele un monitor intermitente. Y que hagan educación nutricional, que hagan educación diabetológica y volverlos a ver en 3 meses. Porque eso permite ver bien qué está sucediendo y nos permite ver qué tipo de hipoglucemias tiene, cuánto de variabilidad hay, si estas hipoglucemias son problemáticas, son nocturnas, si post ejercicio, post comida tiene mayor variabilidad, y permite pensar después hacia dónde ir o a qué sistemas ir, y es un sistema muy costo efectivo para que después yo junto los datos del monitor capilar, justo los datos del monitor intermitente, la historia clínica, y veo todo esto. Ya el resto lo vamos a ver también con los casos clínicos. Entonces, sin lugar a duda, el tratamiento con infusión de continua insulina es una manera muy fisiológica, pero ya vamos a ver cómo llegamos a este camino, ¿no? Y me parece a mí que lo importante hoy es trabajar en equipo, de manera dinámica, con comunicación dinámica, y es fundamental porque nos enriquecemos entre todos. Así que no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, si no ya nos metemos de lleno en algunas cuestiones que me parecen importantes en la auditoría, y a partir de ahí vamos a ver rápidamente los casos clínicos para que no nos falte tiempo. No sé Yo si rápidamente lo que te preguntaría, Alejandro, en base a tu experiencia, evidentemente la participación, la tipificación de la sociología o la psicología del paciente es una pata fundamental en todo esto. Vos tenés obviamente una muestra de pacientes que pudiera ser o no representativa, depende de dónde sean, pero bueno, como cosa de alguna manera personal y algo que vos tengas contacto con esto, ¿cómo caracterizarías a los pacientes que te ha tocado en suerte tratar con este tipo de tecnología? Colaborativos, no colaborativos, o sea, si vos tuvieras que contarnos un poco rápidamente eso, ¿cuál es tu experiencia con los pacientes? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, es cierto que muchos de los pacientes que llegan al consultorio mío ya vienen derivados en gran mayoría por ahí por otros colegas o vienen derivados por los mismos pacientes, ¿no? Viste que el boca a boca es grande, entonces muchos pacientes con diabetes tipo 1 en redes y todo eso se van aconsejando equipos de salud y muchos van al consultorio buscando por ahí soluciones que no han encontrado en otros lados. Y con respecto al uso de la tecnología, y acá hay un gran grupo de pacientes que se van como dividiendo, ¿no? En su grupo. Hay pacientes que son reentusiastas con la tecnología y que vienen intentando mejorar y se dan cuenta que necesitan que la tecnología reduzca la brecha y que puedan mejorar un poco más. Pero te diría que el 50% de los pacientes, cuando yo los empiezo a tratar, vienen con un gran desconocimiento de la tecnología, vienen con tratamientos incompletos en su gran mayoría, con insulinas que no les aporta seguridad,
con sistemas capilares incompletamente realizados. Te diría que la gran mayoría, porque cuesta y uno trabaja durante un tiempo, por eso les contaba recién un poco este tema de mejorar un poco lo que uno ve del paciente en lo que tiene que ver con lo metabólico, y cuesta porque inicialmente son pacientes que yo no me iría directamente a un sistema altamente tecnológico, porque son pacientes que vienen con muchos miedos, que vienen con mucho distrés en relación a la diabetes, con mucha carga de la enfermedad, con muy malas experiencias. Entonces, necesitamos lo que yo llamo, ¿sabés cómo? Yo le llamo un periodo de warm-up, como en los estudios, ¿viste? Un periodo en donde vos necesitas hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, Con sí, muchos sí. pacientes. Esto significa, de alguna manera, que en la previa vienen mal. Quiere decir que pudiera estar fallando mucho nuestro sistema de salud al respecto también. Porque vos ya estás Obviamente. recibiendo pacientes de alguna manera comprometidos, golpeados, cosa que no debía ocurrir. En realidad tendrían que llegar pacientes de última complicados o que no pudieron resolver anteriormente su patología, pero realmente debemos estar fallando también un poco en la previa, ¿no? Como sistema de salud. Olvídate, totalmente. Yo creo, por eso yo decía, nos falta armar mesas de trabajo para ponernos a pensar honestamente qué es lo que deberíamos nosotros, porque también si no surgen en este punto como conductas que son aisladas, son parciales en la toma de decisión. Por ejemplo, de repente decimos, no, un paciente para, no sé, para lograr la bomba necesitaría esto y esto y esto. Y es parcial, porque en realidad necesita mucho más actores para lograr entender a ese paciente de lo que nosotros creemos que estamos hoy viendo, ¿me entendés? Entonces, yo lo veo mucho a esto, ¿no? De repente, de que por ahí trabajamos muy aislados en muchos casos, ¿viste? Y aún en instituciones muy buenas, guarda con eso, no es un tema de que uno trabaje solo en el consultorio, porque vos podés trabajar solo en el consultorio y tener una buena red de contención, porque tenés tu nutricionista para enviar al paciente, tu psicólogo, entonces trabajás bien. Muchas veces trabajás en perfectas instituciones y el paciente busca una nutricionista que consiga a los 2 meses y a una nutricionista que se formó en los 70 en la escuela de dietoterapia y les da la mermelada light con la tostadita a la mañana y yo me quiero pegar a un tiro, ¿viste? Entonces vos decís, no puede ser que no hayamos avanzado nada en conductas de nutrición saludable. Entonces vos le decís, ¿qué haces para actividad física? Y son chicos de 16 años y te dicen, no, yo camino. ¿Cómo va a caminar un pibe de 16 años? Tiene que hacer deporte, ¿me entendés? Entonces te falta una cuestión te digo, de mucha enseñanza, de mucha educación en todo esto. Sí, la verdad que es alarmante, porque realmente hay una muy mala articulación de los recursos, inclusive, como decís vos, en sistemas prepagos. No estamos hablando de una obra social que está en las últimas. Y uno lo ha notado inclusive post-COVID, ha habido situaciones de pacientes crónicos, prácticamente abandono de personas. Abandono de personas. Totalmente, Muy totalmente. complicado, muy Pero complicado. escúchame, yo lo veo todos los días, porque yo veo obras sociales que, a ver, con todas las lecturas que uno puede hacer, yo veo obras sociales que hacen un esfuerzo importante en mejorar, digamos, la consulta y el honorario del médico, ¿viste? Que vos decís, de repente, seguimos pensando, no, hay que cobrar más y qué sé yo, y lo cual, a ver, obviamente que comparto, tenemos que estar bien pagados todos nosotros, Claro. pero vos te das cuenta que vos tenés, por un lado, obras sociales que hacen mucho esfuerzo, con mucha cantidad de prestadores, y vos te das cuenta que terminás cobrando la misma consulta que el médico que le hizo la receta de la metformina de 500 miligramos al paciente. Entonces vos decís, es una locura que no empecemos a estratificar los tipos de consulta también. Claro. Y que además premiemos al médico que trabaja con la multidisciplina, que se toma más tiempo, que el tipo de consulta es de 40 minutos, no de 15. Entonces, son muchas cosas que por supuesto hay que tener en cuenta. Hola, buenas noches.
un comentario que dice, bueno, estoy de acuerdo con obviamente con las mesas de trabajo, ¿no? Que es la forma lógica de trabajar. Ahí Bien. está, ahí está un gran amigo mío queriendo abrir el micrófono. Sí, sí. Hola, ¿puedo comentar algo? Comparto 100% lo que decís, Ale, pero yo creo que estamos luchando contra los molinos de viento. Yo, por ejemplo, audito en una de las obras sociales para diabetes, y lo que yo implementé, que me sirvió bastante, fue que además de que el paciente, obviamente, valoro que tenga que tener todos los requisitos necesarios para poder ser poseedor de un infusor de insulina, implementé que una nutricionista educadora trabaje conmigo y les genere, y esto me surgió a partir de la etapa de pandemia, les genere al paciente un Zoom y ella ahonde, interrogue y reevalúe al paciente. Y nos encontramos con muchas sorpresas que muchas veces son discordantes con el informe médico. Y vemos que el paciente no tiene conocimiento de lo que es un infusor, no hace un plan de conteo de carbohidratos en forma adecuada, pero le piden la bomba de máxima complejidad con el sistema híbrido, con corte predictivo, porque les venden, como vos bien decís, espejitos de colores. Y no solo eso, sino que cuando además queremos decirle que el paciente no está en condiciones, se nos pone en contra el profesional. Muchas veces terminan estos en temas judicializados, porque creen que la única forma de resolver el problema es a través de la máxima tecnología, cuando ni siquiera se le explicaron al paciente. Y el paciente no sabe que hay otras alternativas, que hay instancias previas, que no tiene una buena educación nutricional. Y vos a veces te tenés que terminar peleando con el colega cuando le negás un infusor de altísima complejidad a un paciente que ni siquiera hace 4 monitoreos diarios de control capilar, o le ofreces usar por 3 meses un lector flash para que tengamos un panorama de cuál variable es su perfil glucémico diario, cuál adherente es, cuántos escaneos por día hace. No lo acepta, lo rechaza conforme de primera, te judicializa, y estamos atrapados en ese sistema, Ale. Y lamentablemente Sí, muchas veces totalmente, es nuestros así. colegas no colaboran con esto y están como coacheados, te diría, por la tecnología, y van directamente a eso, a la búsqueda de la tecnología como la solución mágica a un paciente mal educado, mal instruido y mal llevado. Y después uno es el que afronta desde el otro lado, porque uno es el fusible entre la prepaga o la obra social y el paciente, afronta las consecuencias. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, totalmente. Yo opino igual que vos. Por eso creo que hay que abrir más espacios de diálogo para sentarnos y trabajar con todas estas cuestiones, ¿no? Pero a veces la obra social tampoco tiene los recursos para brindártelo, para decir, bueno, hagamos una interconsulta con un licenciado en psicología o con un psicopedagogo, con el médico tratante, con la nutricionista. Yo lo traté de implementar por Zoom con una educadora que, te digo, me aporta muchísima información, mucho más valiosa, que muchas veces se contrapone con el informe médico. Pero igual te digo, por ejemplo, quizás que lo mío, como vos decís, es medio utópico, pero por ejemplo, a ver, si vos de repente vos decís, bueno, necesito que juntemos a todos los actores en una mesa de trabajo. Entonces vos decís, yo al colega que va a venir o que voy a hacer una reunión digital, le voy a pagar sus honorarios para que estemos hablando durante media hora. Le voy a pagar los honorarios de la nutricionista que ya hizo la entrevista con el paciente. Le voy a ver, me parece que tampoco eso eleva tanto los costos, digamos, y genera una Claro, actitud en un país responsable. ideal acá la prepaga no le interesa. Absolutamente, yo coincido con vos, pero los recursos que la prepaga o la Bueno, obra social te ofrecen no son esos, los caminos para recorrer seguro, no son bueno, esos. Entonces vos te encontrás luchando contra los van a, molinos de viento, está porque no bien, te pero ponen esas posibilidades. por eso en algún momento dado se van a cansar de los amparos y van a empezar a pensar que hay otras alternativas. No me quiero ir de Yo tema, pero coincido, creo que se puede lograr. Yo voy sí, a seguir siendo utópico, aún a mis porque, 50 seguiré siendo utópico. no, yo coincido y voy por eso, y a veces trato de ir por ese camino. Instauramos un programa de educación virtual para alcanzar a los pacientes, además de estas consultas, pero muchas veces esto equivale a costos, y las prepagas o las coberturas reducen costos. Y la reducción de costos no se dan cuenta que terminan pagándolo mucho más caro cuando le colocan un stent con medicamentos dentro de 5 años al paciente. Tal cual, tal No se cual. dan cuenta, porque cada uno ve su gestión en el momento en el que está sentado en ese banco. No lo proyecta hacia adelante, ¿entendés? Al problema. Ve in situ, hoy mi gestión tiene que ser costo efectiva o de bajo costo más que costo efectiva. Y no importa si cuando yo me voy las cosas se modifican. No importa que este tipo en 5 años esté en diálisis. Hoy yo quiero gastar poca plata.
Yo creo que hay Ese es el concepto. coincidencia realmente total en lo que se está conversando. Pero bueno, Nadie se vamos compromete a dejarlo a realmente. Alejandro continuar, así después al final podemos... Perdón por la interrupción. Un No, abrazo grande. No, por favor, para está nada. buenísimo, buenísimo. Dale, entonces seguimos un Aprovechemos poquito ahora más. para poder continuar y luego ya hacemos las preguntas al final. Dale, perfecto. Algunos elementos, gracias, muchísimas gracias por todos los comentarios, creo que suman un montón. eh, Así que bueno, y generan esta mesa de diálogo que tenemos que estar trabajando, así que muchísimas gracias. Algunos elementos que medio que lo fuimos hablando, me parece ahora, que me parecen importantes tener en cuenta en una auditoría. Primer paso, yo traté de enumerarlos como, yo soy medio en esto muy TOC, y me permite armar una historia clínica de un paciente siguiendo un poquito este orden, porque considero que la historia clínica es la forma de comunicarnos entre colegas. Entonces, el primer paso es ver qué competencias ha logrado el paciente y tiene que estar asentada en la historia clínica, en competencias de nutrición, que recién Ale también lo nombraba, en la actividad física, en la toma de decisión. Esto es fundamental. Cómo el paciente resuelve su enfermedad. Recordemos que el paciente con el médico, esto está demostrado, pasa 1 hora y media al año. ¿Sí? Nosotros podemos tener 3, 4 consultas, serán 2 horas al año, pero vive el resto del tiempo con su enfermedad. Por eso tiene que estar capacitado en la toma de decisiones, en la relación con el entorno, etcétera, que esto es fundamental. Tiene que haber un informe médico completo y detallado. Esto es fundamental. Yo por ahí colaboro como experto en muchas obras sociales y me mandan amigos auditores comentarios, historias clínicas, y yo por ahí les digo, pero si lo que te están mandando no es un informe médico, digamos, es una nota de compras a mano alzada. Eso es lo que yo llevo al súper cuando voy, porque odio ir al súper y compro cualquier cosa, entonces en casa ya me tienen aleccionado, porque si no gasto mucha plata en el súper y me mandan con la notita. Bueno, esa es la misma notita que les mandan a ustedes con un sello y firma pidiendo un microinfusor. Entonces tiene que haber un informe médico, tiene que estar completo y detallado, tiene una implicancia legal y ética, tiene que reflejar el pasado, presente y futuro del paciente, tiene que tener un lenguaje técnico claro. Para mí, tiene que estar digitalizado, porque yo no puedo mandar nada a mano alzada porque no me entendería ni siquiera el neurólogo por la disgrafia y me mandaría urgentemente a hacerme una resonancia magnética al cerebro. Y esto es importante también, que tienen que estar con ciberseguridad, protegidos por secreto médico y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, tiene que, como dijimos, tiene que ser detallada y completa, tiene que reflejar esto que hablamos, el proceso de la enfermedad, tiene que estar claro. Esto no es, el paciente no se volvió diabético en un día, y esto tiene que estar reflejado en la historia clínica, ¿no? Y es importantísimo dentro de la historia clínica saber cómo ha sido el tratamiento con el esquema múltiples dosis de insulina, en relación a la basal, en relación a la rápida, qué dosis diaria tiene, cómo han sido los controles, cómo ha sido la toma de decisiones. Recién Alejandro lo nombraba también, es imposible saber cómo el paciente anda si en una historia clínica yo leo que tiene variabilidad, hipoglucemia, bla, 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 y cuando veo la digitalización del dato hay días que el paciente se mide una sola vez. Entonces, esto me parece fundamental trabajarlo bien. Los datos nutricionales son fundamentales. Tenemos que coachear bien a la nutricionista o al especialista médico en nutrición para que hablemos el mismo idioma en lo que tiene que ver con la nutrición, con el conteo de carbohidratos. Tiene que haber un registro de datos digitalizados, tanto del monitoreo capilar como del monitoreo continuo. Esto es muy importante para poder machear la historia clínica y la necesidad. Esto es lo que decía recién Alejandro, que uno ve unos poemas divinos, parece Neruda, una historia clínica que hasta habla de la calidad de vida del paciente, de cómo lo está pasando, la adherencia, un paciente divino que parece un Messi de la diabetes, y después ve la digitalización de los datos y una tristeza poblacional terrible. Entonces,
me parece muy importante que todo esto esté plasmado y que estén los datos digitales, porque en los datos digitales vamos a obtener muchísimas cosas de la historia educativa del paciente en su diabetes, vamos a ver el semáforo de la glucosa, vamos a ver datos estadísticos, datos que vamos a poder entender, porque no necesitamos demasiado para formarnos en la lectura de un monitoreo capilar o de un monitoreo continuo de glucosa, porque hoy se ve en una sola hoja, se ve en el estado de glucosa del paciente y se ve en el monitoreo ambulatorio de glucosa del paciente. Se ve cuánto se está midiendo, cómo está usando el sensor, qué índice pronóstico tiene, qué patrones tiene el paciente. Entonces realmente hoy que no le pidamos al paciente o que no tengamos instalado un sistema de descarga de datos del paciente, nos va a hacer perder mucho tiempo y plata y además sobre todo no entender bien cómo el paciente está. Entonces es fundamental, como les decía, ver qué frecuencia tiene de escaneo, qué frecuencia tiene de automonitoreo. Ustedes vieron recién en la guía que al menos tienen que tener más de 4 o 5 monitoreos de capilares por día y tiene que tener suficientes escaneos que permita que el sensor en 14 días haya podido captar más del 70% de los datos. Si esto no se logra, quiere decir que el paciente no está adherido al tratamiento y algo está faltando. Y todos los datos que hemos ido hablando, ¿no? Promedio de glucosa, desvíos estándar, coeficiente de variación, glicosilada estimada, todo eso es un checklist de lo que podemos tener, que acá se los traté de resumir, que les queda para poder verlo en el webinar, y esto es lo que hablamos, ¿no? Validez y cantidad de datos, el tiempo en rango, la glicosilada estimada, el coeficiente de variación y la cantidad de tiempo en hipoglucemia. Esto es un lindo checklist que es importante cuando uno ve digitalizado los datos del paciente. Por supuesto, estudios complementarios, ver qué nivel de vulnerabilidad tiene el paciente. Esto es importante, un fondo de ojo, por Dios, tiene que estar, un electrocardiograma, ¿cómo no voy a tener una orina de 24 horas o una microalbuminuria? Si no, no vamos a poder hablar el mismo idioma. Ni hablar el tema de adherencia y motivación, esto ya lo estuvimos charlando, el tema de un psicólogo, de un asistente social, de una psicopedagoga, para ver cómo está mi paciente, y eso me va a permitir machear o cruzar datos metabólicos, clínicos, digitalizados, para entender bien en qué momento estoy yo del paciente. Entonces, ya para pasar a las historias de vida de los pacientes, recordar tener una historia clínica completa, una historia nutricional, los datos digitalizados, los estudios complementarios y el informe del psicólogo. Un informe que esté hecho por un psicólogo claramente entrenado. Si te parece, Claudio, paso a las historias directamente, ¿te parece? Y después hacemos unos minutitos de preguntas. Excelente, Alejandro. Igual esta parte me parece que ya la habíamos charlado anteriormente, así no aburrimos. Entonces, como les decía, vamos a 3 historias para que vean que realmente podemos encontrar distintos tipos de pacientes y cómo aplicar un poquito el algoritmo que les comentaba anteriormente, que seguramente, no estoy viendo el chat, ya seguramente Raúl les debe haber mandado el Google Form para que puedan anotarse y recibir la info que tenemos aparte, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a la historia de Pablo. Pablo es uno de nuestros primeros pacientes. Fíjense, Pablo, les diría que es el gran grueso de nuestros pacientes. Claudio recién me preguntaba esto, y este es la base, este es el típico paciente que viene al consultorio, tiene 24 años, debutó a los 18 con diabetes, es abogado, o está por recibirse, tiene un esquema de múltiples dosis de insulina y está usando una muy buena insulina, que es una Glargina U300, pone 25 unidades, hace correcciones con una rápida que es glulicina, que también es un análogo, sabe contar sus carbohidratos, corrige por factor de sensibilidad, y a pesar de eso, fíjense que nosotros vemos una medición capilar que nos da, por eso les digo, no necesitan mucho reporte. Este reporte, por ejemplo, de SmartPeak que ustedes tienen arriba, que es un reporte de estado de glucemia, les brinda el semáforo, y ustedes ven los colores, rápidamente nos damos cuenta que el paciente no tiene variabilidad, que el promedio no está mal,
y que tiene un riesgo de hipoglucemia moderado. Entonces ya nos deja bastante tranquilo. Después vemos hacia abajo, fíjense en las mediciones. Paciente que se mide al menos 5 veces al día, quiere decir que es un paciente adherido, tiene 140 mediciones en el mes, tiene una glucosa media de 130 y tiene un desvío estándar de 40. O sea que es un paciente que en líneas generales no está tan mal, pero cuando uno ve cómo se reparten las glucosas, vemos que tiene un 80% en rango, de porcentaje en rango, muy bueno, pero cuando uno mira abajo y arriba se da cuenta que tiene 7% de hipoglucemia, que eso significa que tiene más del 5%. Entonces, a pesar de ser un paciente que está dentro de todo controlado y sin variación, tiene una alta tasa de hipoglucemia, que probablemente tenga que ver mucho con su estilo de vida, porque hace mucho deporte, y no quiere saber nada con una bomba de insulina. Esto que decía Claudio, paciente que a pesar de estar educado, ni loco se pone una bomba porque no quiere tener nada colgado ni adherido al cuerpo. Y tiene una glicosilada de 7.6, que es una glicosilada alta para este paciente. Recordemos que debería estar por debajo de 7 o entre 6.5 y 7. Y el problema vimos que es la hipoglucemia. ¿Qué hacemos con Pablo? Tiempo, sobre todo. Tiempo y educación. Fíjense que empezamos a trabajar con además del control capilar, con un sistema de monitoreo intermitente, monitoreo flash, y al poco tiempo empezamos a trabajar, 3-6 meses, por eso es muy importante ofrecérselo al paciente, que es un poco lo que dicen las guías, paciente que tenía hipoglucemias no severas, en donde había que ajustar un poquito el tratamiento y ofrecer un sistema que frente a la actividad física o frente a determinadas comidas no tenga que llevar de 5 a 10 controles por día, que tampoco sería costo efectivo, y vemos que el paciente mejoró su glicosilada y desaparecieron sus hipoglucemias. Volvemos a tener en un solo reporte todos los datos. Este reporte se conoce como AGP o perfil ambulatorio de glucosa y está en la primera hojita de la descarga de datos, o sea, con una sola hoja vemos muy bien. Este paciente 15 días tiene 100% de registro de datos. Acuérdense que dijimos en 14 días tenía que tener más del 70%. Vemos su glicosilada estimada, vemos que la variabilidad dentro de todo está cercana al 36, pero lo más importante es que tiene casi el 70% en rango y no tiene hipoglucemia severa. O sea que Pablo es un muy buen paciente y ahí vemos cuáles serían las indicaciones de un monitor flash, el mal control metabólico, ¿sí? El paciente un paciente entrenado en automonitoreo, que tiene hipoglucemias no severas, que requieran de alarma, para mejorar la calidad de vida y perfectamente integrado a un sistema de múltiples dosis de insulina, ¿no? Entonces, esto ustedes lo conocen, el sistema nos permite escanear, nos permite conectar a la plataforma, inclusive si son pediátricos permite que los padres estén asociados a la aplicación y van viendo el control de los hijos. Esto es muy interesante para cuando van a la escuela, y todo esto permite integrar y ver los datos. Por eso es importante empezar a entrenarse en la lectura de todo esto. Fíjense en este reporte, que es un reporte muy útil, que es la instantánea del paciente, nos permite ver la glucosa promedio, qué cantidad de tiempo en rango tiene el paciente, nos permite ver dónde son las hipoglucemias. Miren en este reporte, todas las hipoglucemias son nocturnas, la gran mayoría son nocturnas. Entonces, eso también nos está hablando de un paciente que tiene hipoglucemias quizás problemáticas. Por supuesto que esto solo no alcanza, habrá que ver en qué momento se insuliniza, cómo corrige, qué tipo de insulina tiene, y eso también se le puede pedir al paciente que lo registre en el sistema y nos permite ver la distribución de insulinoterapia. Esto es muy útil para educar al paciente, y vemos los reportes, y en los reportes, como ya les contaba, nos permite ver ese semaforito tan útil, y nos permite ver qué sucede en la noche y qué sucede en el día. Y hoy el nuevo reporte nos señala en rojo, falta que nos cachetee, nos diga, mirá, pónganle atención a esto, fíjense que en rojo nos pone en qué momento el paciente tiene niveles bajos y poder trabajar en esas hipoglucemias, ¿no? Entonces, esto es un paciente, les digo que este es el paciente de la base de la pirámide, que con entrenamiento, buena alimentación y la posibilidad de trabajar con
un buen equipo capilar que digitaliza datos y que el paciente lo puede descargar. Y además, hoy les digo, por ejemplo, los equipos los pueden descargar con un cable USB bajando la aplicación de internet, que es gratuita. Lo pueden descargar con el MySugar y exportar los datos al paciente, al médico y a su sistema de auditoría. Lo puede tener el monitor y lo bajan también con una aplicación gratuita desde el internet. O sea que realmente no hay forma de hoy no ver datos. Si uno no ve datos es porque el médico no está entrenado en bajárselo y porque el sistema no está entrenado en dárselo o porque el paciente es un analfabeto en su diabetes. Entonces, no hay ningún tipo de razón hoy que el paciente no digitalice datos. Veamos la historia de Ana rápidamente. Ana tiene 17 años, tiene diagnóstico de diabetes de los 12, tiene un índice de masa corporal aceptable, lleva 2 años en una múltiple dosis de insulina bien hecho, con una insulina de segunda generación como de Gludec, con una buena insulina rápida, también conoce y cuenta sus carbohidratos, utiliza muy bien la cantidad de bolos de insulina, tiene una relación 60-40 en relación a la rápida y a la lenta. ¿Sí? Una paciente que educativamente viene haciendo todo correcto. Se los marco porque son las cosas que les marqué anteriormente, que me parece que son fundamentales y que siguen el lineamiento de la guía de Choudhury de las guías NICE del 2019. Fíjense, cuando uno ve la bajada de datos al monitoreo capilar, es una paciente que se mide frecuentemente, tiene 4 controles diarios, pero vemos que la media está desplazada hacia arriba. Miren de vuelta el semáforo, vemos que el riesgo de hipoglucemia es bajo, está en verde, o sea, no me preocupa la hipo. Aunque no sepa interpretar el jeroglífico de la derecha, el semáforo es muy simple. Veo que el promedio está elevado y veo que la variabilidad está intermedia. Entonces, claramente el problema de la paciente no son las hipos, sino son las hiper. Y habrá que ver si está haciendo muy bien su MDI. Posiblemente le puedo, fíjense que el porcentaje en rango está en el 39, está recontra bajo. Entonces yo puedo pensar, digo, bueno, bárbaro, le voy a mejorar el esquema de insulina, vamos a trabajar de vuelta en la nutrición, vamos a trabajar en la actividad física, le pongo un monitor tipo flash y veo qué sucede. Fíjense que esto es lo que tenemos con Ana, como dijimos anteriormente, tiene una glico alta, 8.2, un promedio en el año de 8.5, o sea, es una paciente que metabólicamente no está compensada, pero no tiene problemas de hipo y tiene un buen esquema de múltiples dosis de insulina. Entonces, uno dice, ¿por qué no lo alcancé? Es la condición que yo les contaba más frecuentemente de indicación de microinfusor. Entonces dijimos, bueno, listo, hagamos un periodo washout con un monitor continuo, un monitor intermitente. Vemos que es re buena paciente, se escaneó, logró capturar el 100% y volvemos a ver lo mismo. No tiene hipo, me está diciendo lo mismo que el control capilar. Mejoró la glico un poco con el monitor intermitente, fíjense que pasó a una glico estimada de 7.4 sin variabilidad, pero tiene muchos valores altos. Y cuando uno ve el control en el día, ve que hace algunas hipo a la noche y ve que durante el día tiene controles altos. Acá podemos volver a insistir en el manejo nutricional, podemos ver cómo carga los carbohidratos, pero si vemos que esto se continúa en el tiempo, siendo la paciente, probablemente haya que ir al esquema del medio y ofrecerle un sistema de infusión continua de insulina, que puede ser una bomba común o puede ser una bomba parche, como una microbomba, que es una bomba muy elegida en Europa por los pacientes adultos jóvenes, sobre todo, por la comodidad y la discreción que tienen, ¿no? Entonces, fíjense qué pasó con Ana. Una vez que pusimos la microbomba, siguió con los controles capilares. De hecho, fíjense que mejoró el control capilar, pasó de casi 4 a casi 5. Eso habla de la motivación. Fíjense que está plana, tiene 91% en rango hoy y prácticamente sin hipoglucemia y sin hiperglucemia. Claramente acá se tenía que mejorar la infusión de la insulina. Y cuando vemos el sensor, miren ustedes, tiene 6.7 glicosilada, un excelente uso del sensor, sin hipoglucemia y con una variabilidad súper aceptable. Entonces, claramente lo que había que mejorarle a Ana acá era la perfusión de insulina.
y vemos los distintos controles de Ana, qué cosas todavía hay que mejorar, hace algunas hipos a la mañana, pero ya tenemos un rango aceptable sin una variabilidad importante, ¿no? Entonces, esto vemos que está ubicado en el grupo del medio. Después tenemos la historia de Guillermo, o si ustedes lo conocieran a Guillermo, es un personaje. Hoy ya no sé qué hacer con Guillermo, él autogestiona su enfermedad. Pero yo en estos pacientes me saco el sombrero, porque Guillermo es un paciente que lleva una larga evolución de su enfermedad, tiene 43 años con diabetes desde los 11, o sea que lleva 30 años, hay que vivir 30 años con la diabetes, 40 años con la diabetes. Un esquema de MDI de larga evolución, 28 unidades de Gludec, excelentes bolos, una glicosilada divina, 6.7, si me quedé hasta acá, digo yo, bueno, ya no quiero ver más nada. A veces hay que hacer eso, y no ver más nada para no agarrarse dolores de cabeza. Usa un sensor flash y viene a verme de estos boca en boca, porque miren ustedes, tienen más de un 10% de hipoglucemias, con muchas hipoglucemias nocturnas. Miren que rápidamente el sistema me dice warning, warning, warning a la noche, ¿no? Y cuando vemos cómo son esas hipoglucemias, claramente miren ese rojo rutilante, de instantánea, les recomiendo 2 reportes, el AGP y el de instantánea, tiene 32 eventos de glucosa en 15 días y tiene casi 2 horas de hipoglucemias diarias. Es una barbaridad. Miren que además son casi todas nocturnas, a pesar de que fuimos bajando la cantidad de insulina lenta. Entonces, este paciente, después de 30 años de evolución de la enfermedad, con hipoglucemia severa, nocturna, recurrente, que la pasa mal, porque además bajamos la insulina lenta y ya el paciente es un paciente denervado, 30 años de evolución, claramente ya está denervado, y este es un paciente que ya no siente la hipoglucemia con hambre, sudoración o visión borrosa. Estos pacientes no van a tener más esos síntomas, y directamente los síntomas son directamente neuroglucopénicos. Y el paciente ya empieza con confusión, mareos, empieza con pérdida del conocimiento y va directamente a síntomas de convulsión. Entonces, estos son los pacientes que están en el vértice de la pirámide, por suerte, y hay que ofrecerle un sistema integrado, automatizado, para evitar las hipoglucemias, que es la gran característica de este sistema, con un monitor continuo de glucosa que comanda la bomba, que es la locomotora de la bomba, y fíjense cómo cuando el paciente baja la glucosa, la infusión de insulina se interrumpe, y cuando sube la glucosa, la infusión de insulina aumenta. Entonces, el sistema permite que el paciente quede en un objetivo, y eso es muy bueno para estos pacientes que tienen alta variabilidad y que tienen hipoglucemia severa, que pueden comprometer la vida. Miren lo que es el sistema posterior del paciente, de este Guille. Mire cómo está, quedó plano, tiene 90%, es un hijo de madre. Ya no le puedo... Este paciente es el típico paciente que yo veo 2 veces al año después, porque anda divino, completamente divino. Miren ustedes el día a día de Guillermo, tiene muy poquitas excursiones por fuera y, por supuesto, ya no tiene hipoglucemia porque la bomba impide que la tenga, ¿no? Entonces, vemos cómo en cada grupo tenemos grandes candidatos, y esto es una pirámide, como les fui mostrando. El primer grupo conforma la base, el segundo grupo conforma el medio, y Guillermo es uno de los pacientes que conforman el vértice. ¿Qué es lo último que por ahí se está viniendo? Yo un poco le mostré el sensor, nuevo que encontré, sin mucha publicidad, y se ve que todavía no la están haciendo mucha publicidad. La empresa, estuve chusmeando LinkedIn, y es una empresa que trae muchos productos distintos para la salud chinos. Este sistema está aprobado por ANMAT, obviamente, si no, no lo estarían vendiendo. Y lo que ustedes ven hoy, que también se va a promocionar mucho, se llama Diabeloop, que en Europa lo que hace es comprar productos baratos de distintos manufacturadores. Esto a las obras sociales les puede gustar cuando esté, porque tiene una bomba barata, un sensor barato, y tiene un algoritmo en un celular que viene de la nube. Y lo que comanda todo es el algoritmo que está en el celular. El programita del celular, esto está probado, lo están usando en Europa, en Estados Unidos, y es un sistema que
lo que tiene es muy bajo costo y es un sistema de asa cerrada que hace que la bomba infunda, así como la que vieron en el automático, más o menos insulina, de acuerdo a lo que el sensor va midiendo, ¿no? Lo interesante de esto es que son equipos relativamente baratos con un sistema integrado que permite que funcione en asa y no sea del mismo manufacturador. Este es otro producto que es la Minimed 780, que ingresó al país y hubo un problema de producción a nivel mundial y ahora está interrumpido, probablemente se reanude a fin de año. Y este sistema automatizado tiene la gran ventaja que no solo está automatizada la basal, sino también los bolos, y permite que luego de un sistema de predicción que tiene, en donde va identificando qué es lo que come el paciente, tira microbolos para cubrir los desfasajes de la glucosa hacia arriba. Que por supuesto, si el paciente no es un paciente bien educado, este sistema no le va a funcionar porque el paciente cuando coma distinto día a día no va a cumplir la función automática. Pero es un sistema que viene dando interesantes resultados a nivel del mundo y yo tengo una paciente que logró entrar antes de que cambiara y la paciente vive con 90% de tiempo en rango todo el día, pero es una paciente que ya lleva 30 años de diabetes y que ha tenido muchos sistemas de medición, ha tenido bomba, ha tenido monitor intermitente, es una paciente que tiene un nivel educativo alto y que tiene ganas de bancarse las alarmas, ¿no? Eso también tenerlo en cuenta. Así que me parece que ya esa era la última. Perdón por nos demoramos unos minutos más y abierto a preguntas, obviamente, y comentarios. Aprovechen que estamos en los últimos minutos, que tenemos a un gran especialista. Se aceptan comentarios, quejas, dudas. Quejas también, sí, sí. Las quejas que vayan a los organizadores, no a mí. Y esto, Alejandro, ¿el paciente accede a esta información al Sí, igual que el sí, médico o hay algún tipo totalmente, de restricción? totalmente. No, no, totalmente. El paciente tiene, en cualquiera de estos sistemas, lo interesante es que el paciente, de hecho, yo les exijo a los pacientes que descarguen los datos y que me los compartan, porque es fundamental para que se vayan educando, ¿no? Porque ellos van viendo los cambios y lo que tienen los sistemas es que permiten, por ejemplo, el sistema tanto de MySugar como el sistema de Freestyle, el paciente los puede ver en su celular. Y eso es interesantísimo porque van viendo la curva y te dice, mirá, tal día estuve alto, tal día estuve bajo. Ahí te le mató la mano a una persona que no conozco casi nada. Sí. Por Dios, este Cristian Guzmán lo veo hasta en la A ver, sopa. vamos a escucharlo. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo Todo andas, un gusto. querido? ¿Qué Qué lindo decís, Ale? verte, Un te veo. placer. Te Un cruzo, placer. te escucho y no te veo. Ahora te No, 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 veo. no. No, estoy acá dentro de la office. Está muy Sí, bien. Ale, gracias por toda esta información. Tengo muchas inquietudes. Esto lo hemos hablado personalmente alguna vez con el tema del educador diabetológico y cómo si las obras sociales o la prepaga pueden o podrían tener disposición de una persona entrenada para evaluar cuando un paciente de manera externa o visto por otro profesional, es decir, bueno, cómo lo podemos analizar en un contexto desde la obra social o la prepaga para saber si está haciendo las cosas bien. Esto que dijiste de la psicóloga me pareció muy interesante y ver cómo podemos acá desde Córdoba, desde un grupo que podemos hacer diabetes o que tenemos que analizar estos pacientes, de tener alguna referente o de tener algún lugar para formarla y para poder derivar, me parece que puede ser muy potable. Y esto del sensor que presentaste, Chino, no sé qué costo tiene, Mira, cómo... el costo, vos sabés que yo lo probé con una paciente que me dieron ellos unas muestras y después otra paciente que le comenté y lo compró. El costo más o menos estaba, tiene en la página entras y lo podés comprar, tiene unos bonos de descuento, pero más o menos te salían los 3 sensores con el transmisor que después se reusa, más o menos 30.000 pesos por mes. Eso era lo que ellos lo estaban vendiendo a costo con un descuento que te daban creo que del 20%, o sea que te podría quedar 22, 23.000 pesos al mes, pero es muy interesante porque a diferencia de Freestyle tiene un sistema de medición continua, o sea que va midiendo todo el tiempo y además
lo tenés instalado en tu celu y tiene alarmas de hiper y de hipo. Entonces, con la paciente esta que lo usé, usaba un freestyle y los comparamos y dieron los mismos resultados. O sea, muy buena la comparación. Sí tiene el tema, igual que el monitor continuo de glucosa de la bomba de Medtronic, necesita calibración al inicio. El primer día necesita 2 o 3 calibraciones, después una sola por día. O sea, necesita menos calibraciones que el de la bomba. Pero salvo eso, el resto bastante buena. La adherencia del parche me pareció muy piola, no dejó dermatitis, porque el tema de los parches generan algunos cambios. Yo tengo pacientes que han tenido que dejar de usarlo porque hacen unas dermatitis horribles. Pero es interesante, me parece que es interesante para tenerlo en cuenta. Lamentablemente no vi que ellos hicieran mucha promoción. Los vi esa sola vez en el Congreso y después no los volví a ver. No tienen representante, por lo menos en Córdoba, tienen representante solo en Buenos Aires y la página en internet. Gracias, Ale. Gracias. Acá la doctora Te mando un abrazo grande. Carolina Jacobo también ha levantado la mano. Hola Ale, soy tu pesadilla. Yo digo, no, pero ¿qué les pasa, Cristian? Ustedes invitaron a todo este grupo de gente, por Dios. Yo ya te estoy diciendo, Claudio, que empiecen a revisar la gente que tienen adherida acá al Saddam. Vamos a tener que hacer un screening previo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, esto para que no digan que tengo mala relación con los auditores, ¿no? Claramente. Muy bien. No. Acá es la mejor. Igual, Ale, estás en deuda conmigo, me prometiste en una noche de copas ese chino para mí, nunca me lo diste, ¿no? Es cierto, ya te prometo que te voy a conseguir uno de los chinos en cuanto me escriba de vuelta el director de la empresa. Así lo probás vos también. Bueno, buenísimo. No, Ale, lo que te quería comentar, justo hoy tuve un caso que me pedían una bomba Medtronic, la nueva, la 780. Y me la justificaban diciendo que el nene de 12 años había tenido una neuropatía que ya había superado y había tenido una nefropatía que ya había superado. Claramente era imposible. Nosotros le ofrecimos una bomba de Roche con el freestyle libre y la médica no tiene manera de justificármelo y rechaza el hacer la nueva prescripción. ¿Cómo hago con estos casos? Cuando tiene un buen automonitoreo el nene, tiene una glicosilada de 7 y no es necesario una bomba autopredictible y que tenga un sensor incorporado. A ver, yo vuelvo un poco a lo que hablábamos, ¿no? Claramente hay que hacer mesas de trabajo. Hay que tomar contactos entre todos los actores porque me parece que el caso que vos contabas no es un caso poco común, son casos habituales que uno ve, ¿no? Porque los casos que uno ve en el consultorio, la gran mayoría son de este tipo de casos. Entonces, es difícil porque tiene que ver, viste, con la conducta, con la prescripción de un médico, y por ahí a mí me han llegado, por ejemplo, pedidos de revisión de auditores y qué sé yo, y yo en este punto, por ejemplo, si el paciente no venía utilizando un free, propongo que use un free durante 3 meses y volver a reevaluar a ver cómo está el paciente, y te llevas muchísimas sorpresas, porque te das cuenta que las hipos que en teoría aparecían ya no aparecen, o te das cuenta que la adherencia no era tan buena, o te das cuenta que hay cuestiones del tratamiento que hay que volver a trabajar. Yo creo que hay que tomarse, salvo porque, como vos bien dijiste, no tenía ni neuropatía ni nefropatía, no hay nada que te haga correr. Entonces, si no hay nada que te haga correr, no hay hipo, no hay compromiso de órgano blanco, claramente hay tiempo para resolverlo. Entonces, hay que sentarse, hay que tomarse los tiempos, hay que rechequear las cosas y ahí volverlo a ver, ¿no? Porque claramente me parece que hay como varias alternativas hoy. Y eso es lo importante, que cada paciente reciba lo que corresponde. Exacto. Bueno, era eso. Acá alguien pregunta también, Laura Sadowski, si recordás la marca del dispositivo chino. Sí, se llama Diabetec. Diabetec okay. El nombre tiene un nombre aparte, pero fíjense, está la página en internet, se llama Diabetec Argentina, y a ver, yo debo tener inclusive el teléfono
del gerente, si quieren se los paso y toman contacto con él. El gerente no va a entender nada porque hace días que me quiso hablar y nunca pude hablar con él, pero el gerente se llama Fusile Julián y el teléfono, ahí se los pongo en el chat. Espero que siga siendo el gerente. Vieron que en esto de las empresas, Fusile Julián. Aprovecho mientras para decirte, bueno, Alejandro, todos muy contentos con te felicitan por la exposición y muy contentos todos los asistentes, ¿no? Una cantidad de felicitaciones y agradecimientos muy grande. Así que... No, muchísimas gracias por la invitación y siempre es grato encontrar un montón de gente conocida y gente por conocer, obviamente, ¿no? Ahí está el número de esta persona. Bueno, yo le daría un poquito ya una conclusión a esto y en este caso, bueno, dejaría a Estela hacer el salud y cierre final. Por mi parte, bueno, excelente como siempre Alejandro, ya ustedes acostumbrados a estas excelentes disertaciones. Muchas gracias también a Santiago Mancilla y a su compañero que no estoy recordando el nombre, Raúl. por haber podido organizar este pequeño encuentro, muy provechoso para todos. Y bueno, de mi parte, muchas gracias a todos también. Y la dejo a Estela para que ya haga el cierre. Atenta a la hora, que yo son casi las 9 de la noche, y somos unos cuantos. Sí. Va a ser muy rápido porque sí, realmente agradecemos, bueno, la disertación de Alejandro, excelente, y de toda la gente que se quedó hasta ahora y hizo preguntas y todo, realmente es increíble cómo la tecnología ha crecido de una manera exponencial. Sinceramente, somos unos privilegiados de poder estar viendo este cambio increíble que vemos en todo lo que comentaste, Alejandro, y también hemos visto en esta pandemia, ¿no? Cómo todo el desarrollo y la innovación y la investigación ha crecido a nivel mundial y todos han colaborado. Estamos viviendo una revolución, ¿no? En todo esto, que está muy bueno que así sea y que todo es en pos y para los pacientes, ¿no? La verdad que es excelente. Así que bueno, Alejandro, agradecerte infinitamente por tu participación, que es excelente. A Santiago y a Raúl por hacer posible la organización también de todo esto. Así que bueno, los invitamos a que entren a la página de SADAM. Va a estar también este webinar para que ustedes lo puedan ver tantas veces quieran o recomendar a quien quieran. Va a estar disponible. Si quieren también, Santiago, podemos poner el link de que ustedes estuvieron poniendo, igual los van a ver cuando vean el webinar, pero para que puedan también acceder a esta información que ustedes les ofrecen. Así que bueno, y otra cosa, invitarlos para el 22 de septiembre, que estamos como todos los años en Expo Medical, en este caso dando calidad en salud y hablando de calidad en salud, una prioridad que no podemos demorar, ¿no? Así que bueno, ahí también vamos a estar. No sé si ustedes quieren decir algo más, yo les agradezco infinitamente. Y en nombre de toda la comisión directiva, por supuesto, ¿no? De toda la comisión directiva de SADAM. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos y continuamos en contacto. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.